Imagínense, una mujer sencilla, con jeans descoloridos y zapatillas gastadas, sentada en una mesa elegante, rodeada de miradas que pesan más que los cubiertos de plata. Soy Emily Harper, tengo 32 años, y mientras me ves pedaleando por las calles brumosas de San Francisco o tomando café en un bar del Mission District, te costaría imaginar que soy la directora financiera de Apex Innovations, con un salario que supera los $40.000 mensuales. No escondo mi riqueza, simplemente no necesito mostrarla. Porque en el fondo lo que realmente importa no es lo que tienes, sino quién eres cuando nadie te mira. Ryan, mi novio, es un ingeniero de software talentoso, amable y trabajador, pero lleva una carga invisible, la presión de estar a la altura de las expectativas de una familia que respira tradición y fortuna. Sus padres viven en Pacific Heights, donde las mansiones blancas se alzan como centinelas sobre la bahía, y cada detalle, desde el vino servido hasta el corte del cristal, parece gritar estatus. Cuando me invitó a cenar con ellos, confieso que se me ocurrió una idea, ¿y si apareciera exactamente como soy en la vida cotidiana? Sin máscaras, sin artificios, solo una mujer corriente para ver cómo serían tratados aquellos que a sus ojos no tenían ningún valor aparente. Lo que pasó esa noche, sin embargo, fue mucho más allá de lo que podría haber predicho. Crecí en Silverton, un pequeño pueblo de Oregón donde la gente todavía se saluda en las aceras y el supermercado local paga la cuenta de los que están apretados. Mi padre era carpintero, mi madre, profesora de literatura. No éramos ricos, pero en nuestra casa de madera entre los pinos aprendí 2 lecciones que ninguna cantidad de dinero en el mundo podía comprar, que el carácter se mide por las acciones, no por las posesiones, y que la dignidad no tiene precio. Mi madre, con los dedos siempre manchados de tiza, suele decir, hija, el respeto no se puede comprar, se puede ganar. Y así viví, sin necesidad de demostrar mi valía con etiquetas ni cuentas bancarias. Entré a Berkeley con una beca completa. Durante 4 años dividí mi tiempo entre la biblioteca, donde trabajaba, y un pequeño dormitorio tan pequeño que apenas cabía una cama. Sobreviví a los fideos ramen y a las noches de insomnio, pero nunca me sentí pobre, porque sabía que estaba construyendo algo más grande que la riqueza. Después de la universidad, comencé en una startup sin glamour, solo mesas de madera y grandes sueños. 10 años después me convertí en director financiero de una de las empresas más innovadoras de la costa oeste y firmé contratos que mi yo infantil ni siquiera se atrevería a imaginar. Podría haber aceptado ofertas de multinacionales, con salarios estratosféricos y beneficios que daban envidia, pero opté por quedarme. ¿Por qué? Porque prefiero la libertad de tomar prestada mi bicicleta para ir al trabajo, salir de la oficina a tiempo y vivir sin tener que usar una lujosa armadura solo para que me tomen en serio. Fue un frío sábado de otoño con la niebla envolviendo los viejos edificios de San Francisco, que conocí a Ryan. Estaba en el escaparate de un pequeño café, Roastery, con un capuchino tibio y el periódico abierto, cuando entró con su portátil bajo el brazo y exploradores cansados. Se sentó en la mesa de al lado, escribiendo códigos mientras me miraba. Cuando derramé un poco de café sobre el papel, me entregó una servilleta con una sonrisa, al parecer debe ser una mala noticia. Me reí y comenzó una conversación sin pretensiones sobre jazz, bandas sonoras y libros antiguos. Por un momento no fui la ejecutiva Emily Harper, yo era solo una mujer intercambiando ideas con un hombre que por primera vez en mucho tiempo me hacía sentir a gusto. 6 meses después estábamos juntos. Ryan era ese tipo raro, me abrió la puerta del auto, se acordaba de traer un abrigo extra cuando hacía frío y tenía un sentido del humor seco que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Pero hubo algo que nunca dijo en voz alta, el peso de no ser suficiente para una familia como la suya. Los Mitchell eran gente adinerada de San Francisco, el padre era un abogado influyente, su madre, organizadora de eventos para la élite, conocida por las cenas en el Valle de Napa, donde incluso los tenedores tenían una historia. Ciertamente en un mundo como este una chica con jeans gastados y zapatillas deportivas no sería más que un detalle insignificante. Ryan sabía que yo trabajaba en finanzas, pero nunca supo que tan bien lo hacía. Cuando me preguntó, respondí con una sonrisa, suficiente para ser feliz. Él nunca insistió y nunca se lo dije. No fue una mentira, fue una omisión cuidadosa. Algunos dirían que fue una prueba, otros, un juego de poder. Pero la verdad es que solo quería saber una cosa, ¿qué era lo que amaba a Ryan de mí? ¿Sería el mismo hombre que me miró con curiosidad en aquel café si supiera que podía comprarme el Porsche con el que soñaba sin pestañear?
Y más que eso, quería entender cómo su familia medía el valor de las personas. Había visto demasiado de esa mirada calculadora en el mundo empresarial, esa que barre tus zapatos, tu reloj, tu bolso antes de decidir si mereces 5 minutos de atención. No los juzgo, así es como funciona el mundo hoy. Pero en el fondo todavía creía que había personas capaces de ver más allá de las apariencias. Entonces un día Margaret, la madre de Ryan, me llamó a la oficina. Su voz era dulce, casi melódica, pero aguda como una hoja de acero. Emily, querida, espero no estar siendo indiscreta, pero ¿en qué trabajas exactamente? Respondí secamente, finanzas, Margaret. Hubo una pausa, de esas que helan el aire. Ah, contabilidad. ¡Qué encantador! Ryan necesita a alguien que sepa ahorrar, ¿no? Las palabras sonaban inofensivas, pero el subtexto era muy claro. En ese momento comprendí que el abismo entre su mundo y el mío era mucho mayor de lo que imaginaba. Y fue entonces cuando decidí, en esa cena conocerían a la Emily que yo elegí ser, no la ejecutiva exitosa, sino la mujer que aprendió, desde temprana edad, que el verdadero lujo es ser amado por lo que eres, no por lo que tienes. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Era una pregunta silenciosa que resonaba dentro de mí desde hacía años, y si un día me presentara sin el traje impecable, sin el auto importado ni el bolso de cuero italiano, si llegara como una mujer común, con zapatillas gastadas y un vestido que podría haber sido comprado en cualquier tienda de segunda mano, ¿cómo me mirarían? ¿Seguirían conservando esos ojos ese cortés brillo de interés o adoptarían ese tono condescendiente y suave como la seda que había oído tantas veces en las reuniones de accionistas? Algunos dirían que estaba siendo paranoico. Pero en una ciudad como San Francisco, donde tu código postal puede revelar más sobre ti que tu currículum, a veces quería que me subestimaran. No por masoquismo, sino para descubrir quién, en el fondo, tenía un corazón lo suficientemente grande como para reconocer el valor sin necesidad de etiquetas de diseñador. Cuando Ryan me invitó a cenar con sus padres, sonreí. Pero mientras mi rostro mantenía una expresión serena, mi mente ya tejía un plan silencioso, como un hilo de seda que se tira lentamente. Esa mañana San Francisco amaneció envuelto en su habitual velo de niebla, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Me paré frente a mi armario con los brazos cruzados, mirando la impecable hilera de trajes grises, faldas de seda y tacones altos pulidos. Parecían mirarme fijamente y susurrar, esto es lo que eres. Pero ese día quería ser otra persona. Abrí el cajón inferior, donde guardaba algunas piezas antiguas, reliquias de mis días universitarios. Entre ellos un vestido de algodón arrugado y cuello redondo, tan sencillo que podría haberse comprado en cualquier parte. Me lo puse y di una vuelta frente al espejo. Parecía modesta. Casi común. Exactamente como quería. Quiero parecer el tipo de mujer que ellos pensarían que no es lo suficientemente buena, pensé, con una sonrisa mitad irónica, mitad divertida en mis labios. Elegí mis viejas zapatillas, las que me acompañaron durante mis primeros años en Berkeley, con las suelas desgastadas por el tiempo. Sabía muy bien que Margaret Mitchell, la madre de Ryan, miraría mis zapatos antes de mirarme a los ojos. Me recogí el pelo en un moño bajo, solo me puse un toque de bálsamo labial y nada más. Cuando volví a mirarme en el espejo, casi no reconocí a la mujer que me miraba fijamente. No fue Emily Harper, la directora financiera que movió millones entre hojas de cálculo y pantallas. Era solo Emily. La versión de mí la juzgaron sin filtros, solo por la apariencia. Antes de irme abrí mi computadora portátil y eché un último vistazo a los correos electrónicos del equipo de contabilidad. El flujo de caja fue sólido. Los nuevos inversores habían firmado los contratos. Tomé un sorbo de café y no pude evitar sonreír al darme cuenta de la ironía de la situación. Manejaba fortunas, pero esa noche fingiría ser alguien que apenas podía permitirse un par de zapatos nuevos. Había algo a la vez cómico y electrizante en ese pequeño juego. No se trataba de humillar a nadie. No necesitaba mostrar lo que tenía. Solo quería ver la verdad desnuda, como actúa la gente cuando piensa que no hay nada que ganar. Al mediodía ya estaba en mi bicicleta, pedaleando entre el bullicio de la calle Valencia. En el aire se oía el ruido de los tranvías y el embriagador aroma del café recién tostado y de los panes dulces que escapaban de las panaderías abiertas. Me detuve en una pequeña pastelería italiana, cuyos dueños, una pareja de ancianos, aún recordaban mi nombre.
¿Has vuelto por las galletas de almendras, Emily? Preguntó con una suave sonrisa. Asentí. Hoy es un día especial, dijo, escogiendo en el escaparate una cajita con los más sencillos y baratos. Envuélvelo en papel de estraza, por favor. Sin caja decorada. Átalo con cordel, como si lo hiciera yo mismo. Ella levantó una ceja. Siempre tienes las razones más curiosas para las cosas. Parpadeé. Esta vez es para un pequeño juego de roles. En el camino de regreso, el viento me revolvió el pelo, trayendo el frío húmedo de la bahía. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una excitación casi infantil. Fue como ese momento antes de subir al escenario para dar un discurso, no por los aplausos, sino por la prueba silenciosa de lo duro que puedes soportar bajo presión. Sabía que esa noche no sería fácil. Los Michei no eran del tipo que ocultaba sus juicios detrás de una sonrisa. Los envolvieron cortésmente como un regalo envenenado. Y yo, una mujer aparentemente normal, sería su prueba. Por la tarde fui a la tienda de la esquina y compré algunas ramas de gipso pila blanca, colocándolas en un viejo frasco de vidrio sobre la encimera de la cocina. Siempre me han gustado las cosas sencillas, no por motivos económicos, sino porque me recordaban a mi hogar. Pensé en mis padres en Silverton, dos personas que nunca tenían nada extravagante, pero que siempre dejaban una silla extra en la mesa, por si acaso. Quizás crecer en ese calor me enseñó que la verdadera elegancia no está en los cubiertos de plata, sino en la mano que los ofrece. Intenté imaginar cómo se desarrollaría la noche. Margaret, por supuesto, guiaría la conversación, hablando de eventos sociales, amigos en Napa Valley, las elegantes cenas benéficas a las que ciertamente nunca había asistido. Edward, el padre de Ryan, hacía preguntas puntuales: ¿en qué campo trabajas? ¿De dónde es tu familia? ¿Tienes alguna inversión? Había escuchado esas preguntas miles de veces en el mundo financiero, así que la idea casi me hizo reír. Quizás intentaron ser educados. Quizás un destello de lástima escapó de sus ojos. De todos modos, quería verlo con mis propios ojos. De regreso al apartamento, me di una ducha rápida, me peiné con cuidado y me senté frente al espejo por última vez. La luz de la tarde entraba a raudales por la ventana, tiñéndome la cara de tonos dorados. Observé mi imagen con atención. Allí no había nada extraordinario, una mujer de 32 años, con un vestido sencillo, de mirada tranquila. Pero sabía, mejor que nadie, que detrás de esa apariencia ordinaria había alguien lo suficientemente fuerte como para dirigir una empresa, lo suficientemente seguro como para desafiar los prejuicios más profundos que la gente llevaba en el pecho. Me susurré a mí mismo: esta no es Emily Harper, la directora financiera. Esta es Emily, la mujer a la que van a juzgar. Y luego sonreí, consciente de que no necesitaba ganar ese juego. Solo necesitaba ver quién estaba jugando realmente. Antes de irme, coloqué la caja de galletas sobre el mostrador y le até un lazo de papel, torcido, sencillo, de esos que parecen casi aburridos. Sabía que Margaret lo notaría inmediatamente. Pero no me importó. Puse la caja en una bolsa de tela, me puse mi abrigo gastado y cerré la puerta con llave. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo la bahía de un dorado difuso. Mientras cruzaba el puente de la Misión, el viento, frío y cortante, me azotaba los oídos, y por un momento me sentí nervioso y extrañamente ligero. Quizás esa cena sería un desastre. Pero me daría la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo: la gente de esa elegante casa realmente entendía el valor de una persona, o simplemente el valor de sus posesiones. No tenía expectativas, solo una curiosidad silenciosa y, quién sabe, un toque de picardía. Tal vez una parte de mí querría ver la expresión de sus caras si descubrieran que la pobre chica era la que controlaba el presupuesto de una corporación. Pero más que eso, quería ver cuál sería la posición de Ryan. Porque a veces, solo cuando nos quitamos la máscara descubrimos quién está de nuestro lado. Me sentí casi agradecido por ese juego de apariencias. Debido a que cada palabra, cada mirada calculada, era una pieza del rompecabezas que necesitaba para entender no solo a ellos, sino también al mundo en el que Ryan había crecido y, más importante aún, el mundo en el que todavía habitaba cuando no estaba a mi lado. La cena continuó su curso, marcada por risas que sonaban como notas de un piano desafinado, hermosas desde la distancia, pero discordantes de cerca.
Edward habló de sus exitosos casos judiciales como si fueran trofeos en un estante, cada victoria un recordatorio de que siempre estuvo en el lado correcto, de la ley, de la moral, del dinero. Margaret a su vez hacía comentarios sobre personas que conocen su lugar con la delicadeza de quien manipula porcelana fina, como si yo fuera un objeto frágil que podría romperse en cualquier momento, o peor aún, manchar la alfombra persa bajo sus pies. Y entonces vino la pregunta que claramente habían estado guardando como un as bajo la manga. «Emily, ¿tus padres a qué se dedican?», preguntó Margaret, mientras cortaba el salmón con la precisión de un cirujano. Su tono era ligero, casi desinteresado, pero el brillo de sus ojos delataba la expectativa de una respuesta que confirmara sus sospechas. Dejé el tenedor, no por vacilación, sino para saborear el momento. Porque allí, entre los cubiertos de plata y las copas de cristal, tenía dos opciones: mentir para encajar en el marco que ya me tenían preparado, o pintar un cuadro tan fuera de guión que no sabrían ni dónde colgarlo. Mi madre es costurera, dije sonriendo como si estuviera compartiendo un delicioso secreto. Ella hace los vestidos de novia más hermosos que jamás hayas visto, cada puntada a mano, cada detalle diseñado para durar décadas. ¿Y mi papá? Es mecánico. Arregla motores como si fueran rompecabezas, y los clientes han regresado durante 30 años porque saben que cuando él dice que está hecho, está hecho. Silencio. No el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir, sino ese otro, el de alguien a quien pillan con la guardia baja, como si le hubiera tirado una copa de vino tinto sobre un vestido blanco inmaculado. Margaret parpadeó y apretó ligeramente los dedos sobre el tenedor. Edward, a su vez, emitió un sonido que podría haber sido una risa reprimida o un ahogo, mientras sus ojos brillaban con algo entre curiosidad y ¿era desdén? ¿Incredulidad? ¡Qué admirable!, murmuró finalmente Margaret, como si estuviera probando una nueva palabra en su boca. El trabajo hecho a mano tiene su propio encanto, ¿no es así, Edward? Eduardo no respondió. En cambio se volvió hacia Ryan, como si esperara que él corrigiera la narrativa, que le explicara que yo era en realidad una heredera disfrazada o que mis padres tenían un imperio secreto de costura y reparación de automóviles. Pero Ryan simplemente me miró y por primera vez esa noche, vi algo en sus ojos que no era ansiedad ni miedo. Fue orgullo. Y fue entonces cuando lo supe: podían tener la casa, el dinero, las conexiones que me abrían puertas con solo una llamada telefónica. Pero tenía algo que ellos nunca entenderían: la certeza de que mi valor no estaba en lo que tenía, sino en quién era. Y más que eso, en lo que elegí ser, incluso cuando el mundo insistía en medirme por metros cuadrados o números en mi cuenta bancaria. Margaret intentó recuperar el control y cambió de tema a su próximo viaje a Aspen, pero apenas oí. Porque de repente la cena ya no se trataba de ellos. Se trataba de él. Ryan, que había pasado toda su vida en este escenario, recitando líneas que no eran suyas. Ryan, que ahora me miraba como si fuera la primera persona en mostrarle que había un mundo más allá de las cortinas de terciopelo. Y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que él también entendía. A veces, todo lo que se necesita es una cena para revelar no solo quién te pertenece, sino quién finalmente decide quedarse. Una extraña ternura me invadió, mezclada con algo que parecía lástima, no por él, sino por ellos. Ryan había crecido en ese palacio de reglas tácitas y jerarquías invisibles, donde cada gesto era calculado y cada palabra una pieza en el tablero de lo que debería ser. Tal vez nadie hubiera entrado allí sin intentar demostrar que merecía estar en la mesa. Y de repente fui la excepción que confirmó la regla, el único que no se doblegó. La cena estaba llegando a su fin cuando Margaret se levantó con la elegancia de quien nació sabiendo que el mundo giraría en torno a ella. Con un gesto fluido, llenó mi copa con vino de color ámbar, los reflejos dorados danzaban como monedas antiguas. Pruebe con este Cabernet, dijo, su voz era demasiado melódica para ser casual. Es un 2000, muy raro. Sacudí la cabeza y mis dedos jugaron con el pie del vaso. Gracias, pero solo bebo cuando estoy seguro de que la botella vale la pena. Ella se quedó helada. No por mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para ver la grieta en la máscara. Luego se echó a reír con un sonido vacío y cristalino, como si yo hubiera hecho un chiste que solo ella entendía. Le devolví la sonrisa, pero por dentro lo sabía, la noche apenas había comenzado. Y la verdad que estaba a punto de revelarse no dejaría intacto a nadie en esa habitación. La lámpara de cristal que había encima de nosotros proyectaba una luz fría sobre la mesa,
convirtiendo el vino en gotas de fuego helado. La cena debería haber terminado, pero el aire era pesado, espeso con algo metálico, como el sabor de una cuchilla recién afilada. Margaret se reclinó en su silla, su sonrisa era perfecta, pero sus ojos ahora eran agudos y penetrantes. Emily, comenzó, su voz aterciopelada de púas, mencionaste que trabajas en finanzas, ¿no podrías decirnos exactamente a qué te dedicas? Su pregunta flotó ligeramente, pero escuché el clic de la trampa cerrándose. Dejé el tenedor y miré hacia arriba, lentamente. O simplemente tomo el dinero de otras personas. Una sonrisa evasiva. Suficiente para sobrevivir. Margaret ladeó la cabeza, como si dijera algo interesante sin abrir la boca. Edward, a su lado, se rió entre dientes, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron con una diversión condescendiente. San Francisco es una ciudad cara, observó Margaret, haciendo girar el vaso entre sus dedos como si midiera su valor en onzas. Vivir en el distrito de la Misión debe ser desafiante, ¿no crees? Se volvió hacia su marido y las comisuras de su boca se curvaron en algo que no era una sonrisa. ¿Recuerdas cuando Ryan vivía allí, cariño? ¿Ese pequeño apartamento con las paredes desconchadas y vecinos ruidosos? Edward se rió suavemente como si el recuerdo fuera una broma divertida. Sí, insistí en que volviera a casa, pero él insistió en ser independiente. Mantuve mi rostro tranquilo, mis dedos tranquilos sobre la servilleta. En realidad, me encanta estar allí. Tiene cafés con encanto y la gente. Hice una pausa, como buscando la palabra adecuada, es real. Margaret ladeó la cabeza y bajó la voz, como si le estuviera explicando algo a un niño. Admiro eso de ti. En verdad. No todo el mundo tiene la humildad de contentarse con tan poco. El humilde sonó como un elogio cosido con hilo de alambre. Es lo que lo hace único. Le agradecí con un gesto de la mano, pero no me equivoqué, único era solo otra forma de decirlo fuera de lugar. Ryan tomó un sorbo de agua demasiado rápido. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de apartar la mirada, suplicando en silencio, no hagas esto. Ahora no. Lo entendí. Y sonríe. No había venido a pelear. Yo había venido a ver. Y la verdad se fue despegando capa por capa, sin que yo tuviera que tocarla. Margaret apoyó los codos en la mesa y la benevolencia goteaba de cada sílaba como miel envenenada. Sabes, trabajo con muchas mujeres jóvenes. Algunos tienen potencial, pero necesitan un pequeño empujón en el momento adecuado. Sus dedos jugaron con el vaso. Si alguna vez lo necesitas, Emily, podemos ayudarte. Levanté una ceja y mi voz era tan tranquila que podría confundirse con indiferencia. ¿Ayuda? Ella asintió, su sonrisa era dulce como azúcar quemada. Sí. Por ejemplo, podría enviarte $500 al mes solo para comprar ropa adecuada. Una mujer inteligente como tú merece vestirse acorde al hombre que ama. Por un momento casi me reí. $500, la misma cantidad que una vez le di a un pasante como bonificación por un trabajo bien hecho. La miré directamente, su rostro suave, pero sus ojos no mentían. Qué amable, dijo, su voz tan ligera como una brisa de verano. Pero creo que así estoy bien. Me gusta mi estilo, simple. Margaret se encogió de hombros, su sonrisa aún intacta, como si yo hubiera rechazado dulces en lugar de limosnas. Por supuesto. Simplemente creo que Ryan merece a alguien que coincida con los estándares familiares. Las palabras cayeron sobre la mesa como guijarros, pero las ondas que provocaron fueron como un maremoto. Ya sabes cómo son las cosas en este mundo. Las apariencias hablan por nosotros. Edward asintió, su voz profunda y definitiva. Margarita tiene razón. En nuestros círculos, la imagen lo es todo. Un compañero debería elevar a Ryan, no hacer que parezca, vaciló, como si la palabra fuera ácida en su lengua fuera de lugar. Desplazados. La palabra resonó como un error de afinación en su perfecta sinfonía. Ryan dejó el vaso con un ligero tintineo contra el plato, el sonido resonó demasiado fuerte en el denso silencio. Mamá, murmuró con voz ronca, no creo que debamos. Pero Margaret lo interrumpió, su tono agudo bajo la superficie pulida. Cariño, solo quiero lo mejor para ti. Sus ojos brillaban, fríos.
Sabes tan bien como yo que cuando una relación se vuelve seria, el pasado compartido importa. Luego se volvió hacia mí y su inmaculada sonrisa regresó como si nada hubiera pasado. Estoy seguro de que lo entiendes, Emily. Tiene buen corazón, ya lo veo. Una pausa calculada. Pero a veces en la vida un buen corazón simplemente no es suficiente. No respondí de inmediato. Sentí la amargura subir a mi garganta, pero en lugar de reaccionar, hice girar lentamente el vaso, observando cómo la luz irrumpía en el agua clara. Recordé lo que decía mi madre: cuando te menosprecien, déjales hablar. Porque al final, son ellos quienes se rebelan. Margaret continuó, su voz deslizándose hacia algo entre un consejo y una frase. Para ser honesto, creo que Ryan es muy generoso. No parece importarle el estatus o la riqueza, pero ¿quién puede decir lo que le depara el futuro? Sus dedos jugaron con el collar de perlas. El matrimonio requiere equilibrio. Y si alguna vez experimenta dificultades financieras, háganoslo saber. Estaremos encantados de ayudarle. ¿Dificultades financieras? Repetí suavemente, aunque sentí que se me aceleraba el pulso bajo mi piel fría. Gracias, pero creo que puedo manejarlo. Miré a Ryan. Estaba inmóvil, con los labios apretados formando una línea tensa. Ese silencio valió más que 1000 excusas. La vergüenza en sus ojos era inconfundible, pero no lo culpé. Sabía que estaba atrapado entre el mundo que lo creó y el mundo que lo amaba. Margaret se sirvió más vino con un movimiento elegante y deliberado. A veces olvido cómo la nueva generación valora la independencia. La sonrisa era demasiado tenue para ser sincera. Pero si es necesario, considéranos una red de seguridad. Cerré los ojos por un segundo, escuchando el tintineo del líquido sobre el cristal. Ryan merece a alguien que pueda caminar junto a él en todos los sentidos, continuó, las palabras flotando como una niebla venenosa. Estilo de vida. Ambición. Visión. Solo espero que entiendas esto. Dejé el vaso sobre la mesa. La luz del candelabro parpadeó en mi muñeca, como una advertencia. Suficiente. Dentro de mí, algo que se había estado estirando durante horas finalmente se rompió. Podía ignorar las miradas de soslayo, las púas envueltas en seda, incluso la cortés condescendencia. Pero esa frase, Ryan merece a alguien que coincida con los estándares de la familia, no fue un consejo. Fue una frase. Un veredicto: no eres suficiente. Miré alrededor de la mesa. Los vasos todavía brillaban. Los filetes de salmón intactos. Nadie se movió. El aire era tan denso que casi podía oír el tic-tac del reloj en la pared, marcando los segundos hasta lo inevitable. Y luego sonríe. No era el tipo de sonrisa que esperaban, sumisa, agradecida, avergonzada. Sino el que precede a la tormenta. Sabes, Margaret, comencé, mi voz tan dulce que incluso Edward se inclinó, intrigado, tienes razón en una cosa. Sus ojos brillaron triunfantes. Simplemente no es lo que piensas. Sabía que la verdad, por incómoda que fuera, era el único regalo que valía la pena dar. Porque Ryan merecía más que una versión editada de sí mismo, más que un amor condicionado a la aprobación de los demás. Se merecía a alguien que lo mirara a los ojos y le dijera: los veo a todos. No solo lo que ellos quieren que sean. Y si eso significaba que necesitaba sentir el peso de su propia inacción ahora, que así fuera. Es mejor el dolor de la claridad que la anestesia de una vida vivida en la penumbra, donde cada elección es un cálculo de estatus, cada risa una actuación para el público adecuado. La niebla de San Francisco envolvía mis pasos como un manto, húmeda y fresca sobre la piel aún caliente por la vergüenza ajena. Casi podía sentir su asombro todavía pegado a mí, Margaret con las uñas clavándose en su copa de vino, Edward ajustándose la corbata como si eso restaurara el orden en las cosas, Ryan parado en la puerta, su silueta vacilante entre el mundo que conocía y el que acababa de descubrir. Pero a la ciudad no le importaban las vacilaciones. Ella siguió adelante ruidosa e indiferente como siempre lo había hecho. El ruido de un tranvía cortaba el aire y las vías crujían bajo el peso del metal. Alguien se rió a carcajadas en un bar cercano. El sonido de vasos rompiéndose se mezcló con la música que se filtraba por las rendijas de las puertas. Era el tipo de caos que me calmaba, imperfecto, sincero, sin lugar para máscaras.
Respiré hondo, dejando que el viento se llevara los últimos rastros de esas miradas críticas. No tuve ninguna culpa. No hubo arrepentimiento. Solo una tranquila certeza, como el mar después de una tormenta, había dicho lo que había que decir. Y si Ryan no podía soportar eso, si la idea de una mujer que no se inclinaba lo hacía más incómodo que las cenas silenciosas de la familia Sato, entonces nunca valió la pena. Pero una pequeña y obstinada parte todavía esperaba que viniera. Hoy no. Mañana no. Pero cuando todo se calmó, cuando se miró en el espejo y ya no reconoció el reflejo de un hombre moldeado por las expectativas de otras personas, tal vez entonces. Quizás cuando se dio cuenta de que el amor no es un trofeo para exhibir, sino un fuego que quema todo lo que no es verdad. Hasta entonces tenía mi vida. Los números que bailaban en las hojas de cálculo de Apex, el olor a café recién hecho en la panadería de la esquina, los sábados por la mañana en el parque con un libro y el débil sol de invierno. Tuve la libertad de saber que en esa mesa no había perdido nada, solo había ganado la prueba final de que algunas batallas no se ganan, sino que se pelean. Porque a veces la victoria reside precisamente en negarse a jugar. Y mientras caminaba, mis tacones resonaban en las aceras mojadas, supe que no miraría atrás. No por orgullo, sino por paz. Porque algunas puertas solo se cierran para que otras, mejores, más anchas, más nuestras, puedan abrirse. La noche apenas comenzaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para vivirlo. No, Emily. No humillaste a nadie. Ella simplemente se negó a ser humillada. Me detuve al borde de la acera, frente a una antigua librería cuyas luces aún resistían la noche. A través del cristal, vi a una mujer de mediana edad apilando libros clásicos, uno por uno, con una precisión casi ritual. La escena me recordó la voz de mi madre, resonando como un mantra: cuando te quedas en silencio ante una falta de respeto, les estás enseñando a los demás que tienen permiso para repetir el gesto. Tal vez esa noche fue simplemente la noche en que decidí no enseñar más esa lección. Todavía podía ver los ojos de Margaret cuando dijo con la frialdad de quien firma una frase: Ryan merece a alguien que cumpla con los estándares de nuestra familia. Ya conocía esa mirada. La primera vez fue justo después de la universidad, cuando solicité un trabajo en un gran fondo de cobertura en San José. Miraron mi historial impecable, la beca completa, las inmaculadas cartas de recomendación e incluso sus ojos se posaron en mis zapatos. Los mismos comprados por unos cuantos dólares en una tienda de segunda mano cerca del campus, con las suelas ya desgastadas por el uso. El director de recursos humanos sonrió cortésmente y dijo: eres muy capaz, pero tu presentación no coincide con la imagen que buscamos. Recuerdo devolverle la sonrisa, decir gracias y marcharme bajo la lluvia que empezaba a caer. Años más tarde fue esa misma empresa la que me llamó pidiendo asesoramiento financiero. Me di cuenta de que la vida tiene un humor irónico deliciosamente cruel. Continué caminando por las calles envueltas en niebla, pasando junto a las figuras silenciosas de edificios antiguos y un grupo de estudiantes que reían a carcajadas frente a un puesto de tacos nocturno. Sus risas resonaron por toda la manzana, fuertes, intransigentes, libres. Por un momento me sentí pequeña, casi perdida en medio de esa interminable noche urbana. Pero debajo de la soledad, había algo más profundo, una libertad que no había conocido. Libertad del juicio de los demás. Libertad de los interminables estándares con los que otros miden el valor de las personas. Un auto Uber se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y el conductor, un hombre mayor con cabello plateado y ojos amables, se asomó levemente. ¿Extrañar?, preguntó con un acento italiano que sonaba como una vieja canción. Empecé a decir que no, pero el viento frío se coló bajo el cuello de mi abrigo y asentí. Mientras el auto avanzaba, él me miró por el espejo retrovisor. ¿Está todo bien?, preguntó. Parece que quieres pelear. Dejé escapar una carcajada, la primera genuina en horas. En realidad no es una pelea, respondí. Es más como encontrarme a mí mismo de nuevo. Él sonrió y asintió. Esa, hija mía, es la victoria más grande que existe. El resto del viaje transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por el suave zumbido del viejo jazz en la radio. Cuando nos detuvimos frente a mi pequeño departamento, pagué el pasaje y él se volvió hacia mí una vez más. Tienes los ojos de alguien que acaba de salir de una prisión invisible, dijo en voz baja. Guarda esa luz.
Le di las gracias y lo observé mientras el auto se perdía en la niebla. Sus palabras permanecieron resonando en mi mente, una prisión invisible. Sí, eso fue exactamente. La prisión de querer ser aceptado. La prisión de tener que demostrar eso fue suficiente. Subí las escaleras y abrí la puerta de mi departamento. El familiar aroma de madera envejecida y albahaca seca me envolvió, cálido y reconfortante de una manera casi humana. Encendí la luz, colgué el abrigo y me preparé una taza de té. El resplandor amarillo se extendió por toda la pequeña habitación, todo sencillo, todo mío. Una planta de aloe en la ventana, una hilera de libros, algunos lienzos que pintaba los fines de semana tranquilos. Me senté junto a la ventana, descorrí la cortina y miré hacia afuera. La ciudad todavía estaba despierta. Las luces se extendían colina abajo como un río interminable y, desde algún lugar lejano, el débil eco de la bocina de un tren se mezclaba con el viento. Dejé la taza a un lado y apoyé la cabeza en el marco. La noche pasó en cámara lenta en mi memoria, la mirada de Ryan, la mano de Edward apretando el vaso, la voz de Margaret temblando mientras le decía la verdad. No sentí ningún triunfo ni orgullo, solo claridad. Como si alguien hubiera quitado el velo de un espejo, dejándome finalmente ver quién era. Había pasado toda su vida evitando la arrogancia, hasta el punto de olvidar que el silencio también podía ser una máscara. Tal vez no me escondí por humildad, sino por miedo, miedo de que si supieran quién era yo realmente, me amarían por razones equivocadas. Me acordé de una reunión en Apex el año pasado cuando un nuevo colega preguntó, «Señorita Harper, ¿cómo es ser la única mujer en la junta ejecutiva?» Sonreí y respondí, «Es como cruzar un puente de cristal con tacones altos, elegante, pero hay que mantener el equilibrio». Todos se rieron, pero yo no estaba bromeando. Como mujer aprendes a andar con cuidado, a hablar con suavidad, a hacerte pequeña para no intimidar. Esa noche, sin embargo, ya no quería ser pequeña. El té se enfrió pero me quedé allí, observando los puntos de luz más allá de la ventana. Una pareja pasó de la mano. Un vagabundo se acurrucaba bajo una farola parpadeante. Pensé en Margaret, que probablemente nunca había caminado por esas calles, nunca había hablado con nadie como el conductor esa noche. Vivía en un mundo aterciopelado, donde todo lo que no brillaba era visto como un defecto. Yo, sin embargo, crecí entre aserrín y zumbido de herramientas, rodeado de gente que creía que el valor no está impreso en las etiquetas. No sabía qué diría Ryan al día siguiente, o si todavía tendríamos futuro después de eso. Pero una cosa era segura, esa noche no me había traicionado. No necesitaba su respeto por mi puesto o mi salario. Solo necesitaba que entendieran una cosa, nunca fui alguien que necesitara ser salvado. Observé las luces de la ciudad brillar más allá de la ventana y susurré, casi como un juramento, no todos verán mi valor, pero eso no significa que desaparezca. Y por primera vez en años sentí paz. No la paz que se obtiene al ganar, sino la paz que se obtiene al finalmente elegir estar de tu propio lado. A la mañana siguiente una luz pálida se filtró a través de las finas cortinas, sacándome de un sueño intranquilo. Sonó el teléfono. Miré la pantalla, Ryan. Durante unos segundos dudé. Luego deslicé el dedo para responder. Su voz era baja, áspera, como la de alguien que no había dormido. Emily, lo siento. Las palabras salieron apresuradas, honestas, temblorosas, indefensas. Lamento no haberme quedado a tu lado ayer. No sabía que eras tan fuerte. Hizo una pausa, respirando entrecortadamente como si intentara reconstruir lo que quedaba. Tenía miedo. Miedo de decepcionar a mis padres. Miedo de perderte. Y al final, los perdí a ambos. Me quedé en silencio. Podía oír su respiración entrecortada mezclándose con los ruidos matutinos del exterior, bocinas, madrugadores, la ciudad avanzando como si nada hubiera pasado. No hay necesidad de disculparse, dijo en voz baja. Anoche no se trataba de luchar contra ellos. Simplemente ya no podía quedarme callado. Lo oí exhalar, el sonido era pesado, cargado. Después de que te fuiste, continuó con la voz aún más baja, mi madre lloró. Mi padre no dijo una palabra. Y yo perdí el control. Les dije que se le quebró la voz, que estaban equivocados. Que te trataron como si necesitaras su aprobación para valer algo.
Su voz era áspera, como si las palabras hubieran sido arrancadas de algún lugar profundo. Mi madre nunca me escuchó hablarle así. Ella guardó silencio y luego hizo solo una pregunta: ¿tanto la amas? Una pausa. Y dije, sí. Pero no estoy seguro de que ella todavía quiera escuchar eso. Cerré los ojos y sentí el ritmo constante de mi propio corazón. Había algo en su voz, una honestidad frágil, mezclada con culpa y sinceridad, que hacía imposible permanecer enojado. ¿Dónde estás?, preguntó suavemente. ¿Puedo verte? Solo para hablar. Miré el reloj, 8:17. Después de una breve vacilación, respondí, Golden Gate Park. El café cerca del lago. 1 hora. El viento de la mañana en el parque era fuerte y traía la sal y el frío del océano. Me senté en una mesa de madera afuera, con las manos alrededor de una taza de café caliente, sin estar segura de lo que quería escuchar de él o de lo que quería decir yo mismo. Cuando llegó Riner, parecía agotado, su abrigo estaba arrugado, tenía círculos oscuros bajo los ojos, pero su mirada era clara y directa. Se detuvo al verme como si temiera que un movimiento repentino pudiera romper ese momento. «Viniste», dijo en voz baja, antes de sentarse frente a mí. El silencio se prolongó. Solo el viento hablaba, susurrando entre los eucaliptos cercanos. Finalmente comenzó, ahora con la voz más baja, más firme. Crecí en una familia donde todo giraba en torno a las apariencias. Nos avergonzaste, era la frase que escuchaba con más frecuencia. Desde pequeño me enseñaron que todo lo que hacía se reflejaba en la familia. Entonces, cuando me enamoré de ti, cargué con este miedo: si no encajabas en su molde, no te aceptarían. Pensé que podía equilibrar ambos mundos. Pero anoche. Levantó la vista, su mirada clara, casi humilde. Me mostraste algo que nunca había visto, que la verdad no tiene por qué encajar en el molde de nadie. Lo miré, sus manos apretando y soltando la mesa, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. No te culpo, dijo lentamente. Entiendo que quisieras la paz. Pero la paz no existe si se basa en que alguien tenga que disminuirse para encajar en el molde de otra persona. Hice una pausa y mi mirada se suavizó. No tienes que ser perfecto, Ryan. Solo necesitas verme. De verdad. Bajó la cabeza con la voz ronca. Te veo ahora. Y me hace sentir a la vez avergonzado y agradecido. Cuando levantó la vista, estaban rojos pero claros. Cuando hablabas del valor real, me di cuenta de que nunca había pensado en ello. Siempre pensé que era una buena persona. Pero tal vez ser bueno no sea suficiente. Me quedé callado cuando debería haber hablado. Cerró los dedos con fuerza sobre la mesa, como si estuviera sosteniendo algo que no quería perder. Y lo prometo, no lo volveré a hacer. Lo miré, ya no era el hombre vacilante y temeroso de la noche anterior, sino alguien nuevo, sin pretensiones, dispuesto a enfrentarse a sí mismo. No necesito que cambies por mí, dijo. Solo quiero que seas sincero conmigo. Y contigo mismo. Él asintió con la cabeza, con los labios apretados, como si contuviera todo lo que aún no podía expresar con palabras. Luego extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. El suyo estaba caliente, el mío frío por el viento. En ese momento, rodeada del parque abierto y de las risas lejanas de los niños, comprendí que el perdón no siempre surge de las palabras. A veces es un simple gesto, un toque que dice suavemente, ahora entiendo. Nos quedamos así un rato, sin necesidad de llenar el silencio. Luego me contó su conversación con sus padres esa mañana, como Margaret se había disculpado y dijo que me llamaría si la dejaba, como Edward había estado en silencio durante mucho tiempo antes de murmurar. Quizás hemos olvidado la lección más básica: el respeto nunca debe ser condicional. Ryan no me dijo esto para defenderlos. Me dijo que me hiciera saber que esta vez realmente los había enfrentado. Sonreí por primera vez desde la noche anterior. Sabes, no estoy enojado con ellos. Solo me entristece que personas tan inteligentes hayan olvidado algo tan simple, la bondad. Él asintió, luciendo distante. Aprendí más de ti en meses que de ellos en 30 años. Caminamos juntos por el sendero que rodeaba el lago. La luz se filtraba entre los árboles, esparciendo gotas doradas sobre nuestros hombros.
Después de un largo silencio, Ryan volvió a hablar, con una voz apenas más que un susurro. ¿Crees que todavía tenemos una oportunidad? Me volví hacia él, sonriendo levemente. No creo que se trate de tener o perder una oportunidad. Creo que cada uno necesita pasar por su propio fuego para entender quiénes son. Y anoche ambos lo hicimos. Volvió a tomar mi mano, esta vez con firmeza, sin dudarlo. Lo prometo, dijo en voz baja. A partir de ahora seré honesto contigo, conmigo mismo y con lo que realmente importa. Asentí sin necesidad de decir nada más. Dentro de mí, la tormenta ya se había calmado. Lo que quedó era como agua tranquila, serena, reflexiva, intacta. Cuando salimos del parque, miré hacia atrás por última vez. Las puertas doradas permanecían distantes e inmóviles en la niebla, inmutables. Y me di cuenta de que a veces, solo cuando las cosas se desmoronan vemos quién está dispuesto a reconstruir junto a ellas. Esa mañana, en el viento frío de San Francisco, supe, tal vez este fuera el comienzo de algo nuevo. Y ella no había venido a salvar su orgullo o su reputación. Había llegado a enfrentarse a sí misma. No hay necesidad de decir nada más, murmuré, mi voz era tan suave como el vapor que se elevaba de las tazas entre nosotros. Todos cometemos errores. Lo que importa es tener el coraje de mirarlos a la cara. Margaret sonrió tristemente, casi imperceptible, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. Pasé toda la noche en vela, dándole vueltas a cada decisión, a cada palabra dura. Ryan me dijo que lo hice sentir avergonzado de su propia familia. Pensé que lo estaba protegiendo, evitándole el dolor. Pero olvidé que a veces la protección más cruel es la que asfixia lo que amamos. Asentí, sintiendo que algo se deshacía dentro de mí. No era la voz confiada de la mujer que siempre ganaba cada discusión, cada negociación. Era la tranquila honestidad de una madre que vuelve a aprender a amar sin condiciones. Serví más té y el cálido aroma llenó el espacio entre nosotros. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propios estándares? Pregunté en voz baja. Ella se rió, un sonido breve y triste, y sus dedos trazaron el borde de la taza. Más que nadie. Crecí en una familia donde todo se medía por la apariencia. Mi padre decía, no tiene que ser bueno, solo que parezca que lo es. Llevé esto conmigo toda mi vida. Le enseñé a Ryan lo mismo, que necesitaba ganarse la validación, no simplemente experimentarla. Pero mirarte, sus ojos se posaron en la foto de mis padres, sonriendo frente al taller, con la ropa manchada de aserrín, los rostros iluminados por algo que no era oro ni estatus. Me di cuenta de que hay otra manera. Están felices, murmuró. Lo son, confirmé. Porque saben lo que importa. No lo que tienen, sino en quienes se han convertido. Me quedé en silencio por un momento, antes de agregar lentamente. Vivir con sencillez no es vivir sin nada. Es elegir lo que vale la pena conservar y tener el coraje de dejar ir el resto. Margaret permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente levantó la vista, estaban brillando. Gracias, dijo con la voz temblorosa. Pensé que le había enseñado a Ryan todo lo que necesitaba saber. Pero ahora veo, fuiste tú quien me recordó lo que había olvidado. Sacudí la cabeza, sonriendo. Nadie enseña a nadie por completo. Simplemente nos ayudamos mutuamente a recuperar lo que se perdió en el camino. Después hablamos de trabajo y de ciudad. Le conté sobre las mañanas que cruzaba el puente en bicicleta, con el viento en la cara, y sobre la carrera benéfica que mi equipo en Apex estaba organizando para niños desfavorecidos en Oakland. Ella escuchó atentamente, su rostro más sereno de lo que jamás había visto. Luego sonrió casi con timidez. Participé en tantos eventos benéficos, su voz llevaba un viejo cansancio. Aquellos en los que la gente paga fortunas solo para que sus nombres aparezcan en las revistas. Pero lo que estás haciendo se siente real. Por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Dudó y luego preguntó en voz baja. Sería muy indiscreto si pudiera ir contigo. No como Margaret Mitchell, la organizadora de eventos. Como alguien que quiere hacer algo bueno. La miré y asentí suavemente. Por supuesto. Domingo 6 de la mañana. Sin fotógrafos, sin patrocinadores. Solo zapatillas embarradas y un café caliente después. Ella se rió y por primera vez, el sonido fue real.
Se ve perfecto. El domingo amaneció claro y frío. Margaret llegó a tiempo, vestida con ropa deportiva sencilla y el cabello recogido en un sencillo moño. Mientras se fijaba el dorsal en la camiseta, sonrió. Primera vez que hago algo sin el logo del patrocinador. Nos reímos y comenzamos a correr lentamente por el parque. Cuando pasamos junto a un grupo de niños que reían al costado del camino, ella se volvió hacia mí, con las mejillas sonrojadas por el viento y los ojos brillando de una manera que nunca antes había visto. No recuerdo la última vez que me sentí tan feliz, confesó. Asentí. A veces es necesario quitar las capas pulidas para sentirse finalmente libre. Después de la carrera nos sentamos en el césped, con las manos alrededor de tazas de café humeante. Margaret observó a los extraños hablar, sus risas flotando en el aire frío de la mañana, y dijo en voz baja. Gracias, Emily. No solo por perdonarme, sino por recordarme la verdad más simple. El respeto no se mide con dinero. Se mide por cómo elegimos ver a las personas. Sonrisa. Y gracias por tener el coraje de cambiar. Pocos lo han hecho. Cuando ella se fue, vi su silueta perderse entre la multitud. El corazón reconfortado por algo que no era solo alivio, sino una tranquila certeza. Algunos encuentros no terminan con una disculpa. Terminan con una transformación. Y a veces así es como todo comienza de nuevo, no entre dos personas, sino entre dos mundos que alguna vez parecieron imposibles de reconciliar. Se trataba finalmente de usar ropa que los hiciera sentir poderosos, no solo adecuados a los estándares de la oficina. No enseñé mucho, escuché más. Compartí mis propias caídas, mis decisiones equivocadas, mis cicatrices aún frescas. A veces la fuerza no proviene de elevarse por encima de los demás, sino de tener el coraje de sentarse junto a ellos, cara a cara, sin máscaras. Ryan siempre estuvo ahí ayudando a preparar el espacio, colgó la pancarta, arregló las sillas, sirvió el café y se sentó en un rincón, observando en silencio. Una vez lo provoqué. ¿No te cansas de oírme hablar más aquí que en casa? Él se rió y me entregó un café con leche caliente. No. Estoy orgulloso de ti. No solo estás hablando con ellos. Estás hablando con esa parte de ti que alguna vez necesitó escuchar esto. Seguimos haciendo voluntariado juntos los fines de semana. Fue su idea que nos uniéramos a un comedor social en Tenderloin, donde la ciudad muestra sus heridas más crudas. Todos los sábados por la tarde, junto con otros voluntarios, preparábamos comidas para aquellos que el mundo había olvidado ver. Me paré junto a Ryan, cortando verduras, distribuyendo porciones, recogiendo fragmentos de historias de vida que la sociedad había desechado como basura. Un hombre negro con el pelo entremezclado de plata y tiempo, sostenía el plato de sopa caliente que yo le ofrecía y murmuraba, sin levantar la vista. Gracias. No por la comida. Por la forma en que me miraste. Esas palabras resonaron en mí como una campana lejana, vibrando en mis costillas durante semanas. Hasta que en la quinta sesión del proyecto Herworth conocí a Lena. Una joven de 25 años, pasante en el departamento de análisis financiero, llegó tarde, con la camisa arrugada y los ojos cansados por una mala noche de sueño. Cuando le pregunté si estaba bien, confesó en un susurro. Casi no vine. Ayer mi jefe dijo que no parezco lo suficientemente profesional. Y pensé, tal vez tenga razón. Si el terreno se hubiera abierto allí, no habría sido una sorpresa. Reconocí en ese temblor de su voz la chica que había sido, la que usaba zapatos de segunda mano en salones lustrados, medida por todo, excepto por lo que realmente importaba. Después de la sesión, le pedí que se quedara. Nos sentamos en el balcón, con la ciudad iluminada a nuestros pies y una tetera entre nosotros. Le hablé de esa noche en Pacificates, de fingir pobreza solo para descubrir quién todavía me trataría con dignidad. Lena se rió entre lágrimas. Quizás no necesito fingir nada. Quizás solo necesito creer que merezco estar aquí. Toqué tu mano, ligeramente. Exactamente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. 2 meses después, llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico suyo, me acaban de ascender a analista junior. La última línea decía, gracias por verme cuando todavía no podía verme a mí mismo. Releí esas palabras hasta que el papel se arrugó al doblarlo.
Y por primera vez comprendí algo profundo, cada humillación que había soportado, cada noche que dudaba de mi valía, cada mirada que me reducía a menos de lo que era, todo no había sido en vano. Me había llevado allí, a ella, a la posibilidad de ayudar a otra persona a encontrar su propio reflejo en el espejo. Esa noche Ryan y yo cruzamos el Golden Gate a pie. El aire gélido cortaba mi piel, el viento enredaba mi cabello y las luces de San Francisco brillaban detrás de nosotros como un mar de estrellas caídas. Me estrechó la mano y dijo en voz baja: «Creo que naciste para esto, Emily». Sonrisa. No. Solo vivo lo que me enseñó mi madre, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Él se rió entrelazando sus dedos con los míos mientras nos dirigíamos hacia la luz y el viento. Miré las olas plateadas bajo la luna, rompiendo y brillando. Y me di cuenta, tal vez todos seamos como ellos. Podemos evitar colisiones, daños y hundimientos. Pero son exactamente estos momentos de impacto los que nos hacen brillar cuando la luz nos encuentra. Sabía que mi viaje no había terminado. Ya no era simplemente alguien a quien habían subestimado. Era alguien que había elegido ponerse de pie, hablar y ofrecer con las manos extendidas lo que había aprendido en el camino. Esa noche, bajo el cortante viento de San Francisco, me susurré a mí mismo: la fuerza no proviene de demostrar que somos mejores que los demás. Proviene de saber exactamente quiénes somos y de ser amables, incluso cuando el mundo no lo es. Cada uno de nosotros lleva una historia. A veces ligero como una brisa, a veces pesado como el cielo mismo. Yo digo el mío no para demostrar un punto, sino para recordarte: nunca permitas que otra persona defina tu valor. No importa cuánto poder, riqueza o reputación tengan, solo pueden disminuirlo si se lo permites. Siempre llevo conmigo una cita de Da Vinci: la simplicidad es el mayor grado de sofisticación. Vivir con sencillez no es darse por vencido, es aferrarse firmemente a lo que realmente importa: la compasión, la integridad, el amor sin condiciones. Porque al final, estas son las cosas que nos hacen libres. Si esta historia te conmovió, deja una señal, así sé que todavía estás aquí escuchando. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te hace sentir rico por dentro? Me encantaría conocer tu historia. En cuanto a mí, todavía recorro en bicicleta las colinas de San Francisco todas las mañanas, el viento me alborota el pelo y el sol baila sobre la bahía bajo el puente dorado. Y sonrío. Porque finalmente entendí, ser rico no se trata de lo que poseemos. Se trata de lo que aportamos al mundo y de cómo, al hacerlo, nos volvemos más humanos.